Ya, vamos a continuar la jornada. Me toca presentar al segundo expositor de la mañana, que también es un profesional del área de la salud, también bien conocido por algunos y algunas de ustedes. Él es el doctor Sánchez, que nos va a comentar un poco más sobre el XLH desde el punto de vista de los niños, de las niñas, desde el punto de vista de la pediatría, ¿no? Así que, doctor, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, aquí la verdad es que las diapositivas no son tan importantes. Más importante es lo que les voy a comentar y es lo que discutamos después en las preguntas. Somos un público súper heterogéneo en conocimiento, entonces por favor no tengan temor o después pregúntenme todo, ¿ya? Para quienes no me conocen, mi nombre es Cristian Silence, yo soy endocrinólogo pediátrico, trabajo en la misma universidad que Pablo, en la Universidad Católica. Quiero partir, déjame, si lo estoy haciendo bien. Perdón, entonces, esta es nuestra hoja de ruta y prácticamente todas las diapositivas van a ir en relación a XLH, pero hay dos diapositivas que van en relación a la pediatría general, que son cosas que son súper relevantes para que los que son padres acá sepan que va más allá del raquitismo y que son cosas que hoy en día están mermando la salud de nuestros niños y que como padres tenemos que saber. Entonces, primero, probablemente va a haber muchas diapositivas o muchas cosas que ya hablaron con Pablo, que vamos a en la mineralización ósea, y el raquitismo está netamente englobado en el cartílago de crecimiento, pero el hueso se mineraliza entero, no solo desde el cartílago, sino que también en la parte sólida del hueso. La parte sólida, cuando falta mineralización, se llama osteomalacia. La parte netamente del cartílago. La parte netamente del cartílago se llama raquitismo, y es esto, es la anomalía de la diferenciación y maduración de los condrocitos, que son las células que van construyendo hueso. Entonces el hueso se va elongando, imagínense, voy poniendo más ladrillos y más cemento para construir esa muralla, y lamentablemente hay un problema en esa fijación. Y esto probablemente también el doctor Florenzano se los comentó, el raquitismo está descrito desde el siglo XVII, ya se encuentra en registro. El primer estudio fue, o la primera publicación fue en el año 22, y posterior a eso se vio que no todos los raquitismos respondían al mismo tratamiento. Entonces, para eso tenemos que hablar que el raquitismo tiene dos grandes causas o dos grandes clasificaciones: los raquitismos donde el problema es principalmente el calcio, y los raquitismos donde el problema principalmente es el fósforo. El raquitismo donde principalmente es el calcio puede estar dado por problemas nutricionales donde me falta calcio o no se absorbe bien, o porque este no logra actuar como corresponde. Entonces, solo a modo de cultura general, nosotros tenemos algo muy importante que es la vitamina D. La vitamina D que nosotros podemos ingerir a través de la comida, las panitas, que hoy en día es un alimento que se ha dejado de comer mucho, pero tenía probablemente los que son de mi edad o más grandes, sí les daban panitas de comer en la casa, que hoy en día ya ni se ve, encontrar el supermercado es difícil, de hecho. A los que son aún más mayores se les da una cucharada de aceite de bacalao, y todo esto es que yo, a través de la ingesta o a través de la exposición solar, obtengo vitamina D. Esta vitamina D va al hígado y sufre una primera modificación, luego viaja al riñón y sufre una segunda modificación, y ahí queda activa. La vitamina D activa ayuda a que el calcio y el fósforo se absorba y se fije al hueso. Entonces, lo tradicional o raquitismos que hoy en día no vemos, o quizás
se ve en muy baja proporción. Quienes viven en Punta Arenas, por ejemplo, eran cuando había un problema de la vitamina D. Si yo no tengo vitamina D, claramente estoy dejando de absorber calcio y fósforo y tengo un problema de mineralización. Hoy en día eso es, la verdad es que no llegamos a niveles como de raquitismo, pero sí hay una deficiencia importante dada desde Concepción al sur por la latitud, pero la verdad es que a nivel poblacional por el encierro, porque nosotros como adultos y los niños no tenemos actividades al aire libre, no salimos a jugar, no salimos a escalar, estamos poco expuestos. Nuestra dieta cambió también, hay cosas que ya no se comen. Entonces es ahí donde uno puede ver ciertas deficiencias, pero nunca tan severas como que hoy día veamos raquitismos nutricionales. Probablemente lo vemos en niños, por ejemplo, con parálisis cerebral, que están postrados, que tienen gastrostomía, que cuando la nutrición puede ser compleja podríamos ver algún déficit del calcio, pero es poco probable. También aquí pueden haber, o hay, no es que pueden, hay enfermedades genéticas en las cuales el calcio no cumple su acción. Entonces, como ustedes saben, vamos a hablar de raquitismo hipofosfémico, que es una condición genética, pero también hay raquitismos hipocalcémicos de condiciones genéticas, donde puede haber un problema en la hidroxilación de la vitamina D, o sea, por más que yo tengo vitamina D, no se logra activar, entonces no funciona. O puede haber un problema en el receptor, o sea, cada vez que yo tengo una hormona o una vitamina, tiene que ligarse y actuar en un receptor. Y puede que el receptor no esté generando la señalización y no se esté produciendo el problema. Esos son los raquitismos calciopénicos. El calcio es súper gritón, entonces cuando a mí me baja el calcio, yo voy a tener manifestaciones de verdad que son muy visibles. Los niños convulsionan, los niños no crecen, no sujetan la cabeza. O sea, hay un problema en el desarrollo psicomotor temprano. Uno ve que este niño no está adquiriendo los hitos del desarrollo que debería adquirir. Por lo tanto, el diagnóstico es mucho más precoz y dependiendo de la severidad o del tipo, hay unos que suelen ser mucho más complejos en su desarrollo final, porque el calcio es muy importante también no solo para lo muscular, sino para el desarrollo neuronal, entonces ahí puede haber algún problema. El otro tipo de raquitismo son los fosfopénicos y se refiere a que a mí me está fallando el ajuste de fósforo, que es lo que han estado hablando hoy día en la mañana. También existe una inhibición directa de la mineralización, o sea, no es que tenga un problema ni el calcio o cómo se absorbe o cómo llega, ni el fósforo, sino que puede haber un problema directo en que no se está ejecutando lo que debe ejecutarse. Y eso son enfermedades aún más raras como la hipofosfatasia, o pueden haber intoxicaciones a minerales pesados, por ejemplo el aluminio. Una intoxicación con aluminio puede generar un problema directo de la mineralización sin que el problema esté en el calcio y en el fósforo, pero eso ya es aún más infrecuente. Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar o cómo yo voy a sospechar un raquitismo? Como les había explicado, los calciopénicos, la verdad es que desde temprana edad del periodo de lactante uno ve que el niño no está adquiriendo los hitos del desarrollo psicomotor como debería. Por inhibición directa, la verdad es que pasa más o menos lo mismo, pero también puede haber el antecedente de que estuve expuesto a alguna sustancia, eso es aún más raro. Mientras que los fosfopénicos uno los va a diagnosticar un poquito más tardíamente a menos que exista el antecedente familiar. O sea, si yo vengo de un papá o una mamá que tiene, el índice de sospecha va a ser aún mayor. Pero en los otros escenarios, en el desarrollo de un niño primero se bipedesta, camina como pato, porque en el desarrollo del niño las piernas van adquiriendo cierta configuración. Entonces, es normal que a cierta edad exista algo que se llama genuvalgo, ya es normal a cierta edad que exista algo que se llama genuvaro. O sea, primero las piernas están más hacia adentro, luego más hacia afuera y luego se alinean.
Entonces, cuando yo voy a sospechar un raquitismo, cuando la desviación es mayor a lo que uno espera para la edad o cuando, llegada a cierta edad, no se alineó, porque es normal tener ciertos arqueamientos a ciertas edades, y eso el pediatra está entrenado para verlo. Y cuando ya eso no se está regularizando, es ahí donde uno lo sospecha. Es el rol del pediatra ante por ejemplo, un genu varo, pedir un perfil bioquímico para ver la fosfatasa alcalina. Si están altas, estamos frente a un raquitismo. Si están normales, existe una enfermedad que se llama enfermedad de Blount, que es algo que está netamente supeditado a la parte de la rodilla y cuyo tratamiento es la hemipifiziodesis, y la verdad es que con la cirugía es curativo completamente. Entonces, esa es la forma en la cual vamos a llegar al diagnóstico. Pero como vamos a hablar aquí de raquitismo hipofosfatémico, les quiero comentar ciertas cosas de esto. Yo sé que hay muchas cosas que las voy a pasar más bien rápido porque lo hablaron con Pablo, pero el raquitismo hipofosfémico tiene varias causas también, o sea, hay varias causas del por qué a mí me pueda fallar el fósforo. La causa más frecuente es esta variante patogénica en el gen FEX, pero no es la única. Voy a volver para atrás. Lo voy a dejar un poquito más adelante. Este gen, nosotros tenemos, imagínense nuestro material genético como una enciclopedia. Entonces, yo cuando quiero ver si tengo la enciclopedia completa, hago un examen que se llama cariotipo. Pero a mí puede que el tomo esté completo, pero puede que me falte un capítulo. Puede que ese capítulo me falte un párrafo. Puede que ese párrafo me falte una palabra. O puede que en esa palabra me falte una letra. Entonces, es ahí donde hay distintos estudios genéticos para yo ir viendo más profundamente dónde está el problema. En este caso el problema es una variante en un gen puntual. Los genes codifican para proteínas y las proteínas son las que hacen el efecto. Entonces aquí puede que es como, imagínenselo como una receta de cocina, donde tengo la receta y tengo la receta de la cazuela y tengo la cazuela, pero muchas veces me faltó una instrucción y la cazuela sí la hice, pero no sabe igual que la que hace mi mamá, porque algo no hice de igual forma. Esto es ligado al X, es una enfermedad considerada rara y es la forma hereditaria, porque no es la forma más común de raquitismo. La forma más común de raquitismo es el raquitismo nutricional, sigue siéndolo. Ya no en Chile, pero sigue siéndolo. No, esta es la forma hereditaria, genética más común. Entonces, ¿qué es lo que hace este gen? Este gen codifica por una proteína que interacciona con otra. El mecanismo por el cual lo hace todavía es no está del todo claro, pero lo que al final pasa es que se produce un exceso de una otra proteína que lo que hace es impedir que el fósforo se reabsorba. Entonces, por más que yo ingiero fósforo, se me va por el pipí. Entonces, imagínenselo como que quiero juntar agua en una olla, abro la llave, pero justo está perforada. Entonces se escapa, se escapa, se escapa. Escapada de fósforo es lo que explica gran parte de las manifestaciones de esta enfermedad. Pero entonces uno pensaría, entonces si voy a hacer un target a eso, ¿se me va a curar la enfermedad? No, porque hay ciertas cosas, interacciones no del todo conocidas que están involucradas netamente en el hueso propiamente tal. Entonces, por ejemplo, cuando se estudió el borozumab, se hicieron biopsias óseas, ¿ya? Entonces, claro, el borozumab, que es este anticuerpo que de seguro el doctor Florenzano ya les comentó y que logra evitar esta pérdida de fósforo, llevando los niveles de fósforo plasmático a la normalidad. Se hicieron biopsias óseas de los pacientes, primero de ratoncito y luego de pacientes tratados y no tratados. Y la verdad es que
la biopsia igual no era igual a una biopsia de un paciente de una muestra sana. ¿Por qué? Porque todo no se explica por la pérdida de fósforo. Este gen está involucrado en otras partes que todavía no están claras eh, cómo actúan y que generan el resto de las manifestaciones que no son explicadas por la pérdida de fósforo. Esto no voy a entrar en detalle, es súper complejo, pero quienes tengan alguna formación bioquímica, la verdad es que pueden mirar esos papers, pero esa es la aplicación en general, ¿ya? Entonces, perdón. Entonces, cuando me falta este gen, se produce este exceso de esta FGF23 que van a haber, como les comentaba, efectos dependientes de pérdida de fosfato y disminución del calcitriol. Entonces, esto es algo importante. Yo les había comentado la importancia de la vitamina D, que es la que ayuda a que se absorba el calcio y el fósforo. Pero para que se absorba tiene que estar activada, tiene que tener esta doble activación, la activación del hígado y la activación del riñón. El problema es que cuando hay exceso de este FG23 se impide la hidroxilación, o sea, la segunda activación a nivel renal de la vitamina D. Por lo tanto, por más que yo tome vitamina D o que yo coma panita o que yo tome aceite de bacalao, no me funciona porque no se activa. Entonces aquí parte del tratamiento que ustedes conocen es dar la vitamina D activa, que es el calcitriol, que fue una de las primeras cambios reales que hubo en el tratamiento de esta enfermedad. Pero hay otras particularidades cuando falta este gen que no tienen que ver con el FG23 y no tienen que ver con el fósforo y que explican principalmente la mineralización ósea y dental, y por eso es que las biopsias, al tratar paciente con tratamiento convencional, paciente con borosumab y un paciente control sin la patología, la verdad es que por más que el borosumab mejora muchas cosas que los vamos a ir a ver, la verdad es que no cambia todo. ¿Por qué? Porque hay otras consecuencias que no tienen que ver con el fósforo. Yo esto no voy a entrar en detalle, pero básicamente el exceso de esta proteína explica problemas que pueden ir en distintas partes, sobre todo, por ejemplo, a nivel cardiovascular o cosas que vieron que se ven más bien en la etapa adulto. Pero, ¿por qué no se activa la vitamina D en presencia de esto? Es porque esto compite con otra hormona, que es la PTH, que impide que la PTH actúe activando la vitamina D. Esto es simplemente las imágenes, quédense con el hueso y el diente. Esto de que haya manifestaciones óseas, manifestaciones dentales, tiene una explicación, no es aleatorio. La explicación está intrínsecamente regulada por distintos mediadores que van a ir al final al fenotipo final, que nuevamente no vale la pena que yo les explique exactamente cómo es el mecanismo, pero es importante o existe una explicación. No es que las cosas no pasan porque sí, todo tiene una explicación, y la explicación es importante que el clínico, ya sea el odontólogo y el médico, que esté viendo al paciente, lo sepa para que sepa ir a buscarlo y para que entienda el porqué. Porque cuando uno entiende el porqué de las cosas, es mucho más fácil ir a buscarlas, ir a tratarlas o explicarle al paciente por qué suceden. Porque muchas veces uno, y esto en la medicina en general, no vas a encontrar la solución o el tratamiento, pero saber el por qué ya es un alivio para el paciente. Ya entiendo por qué me pasa esto. Sí, puede que no tenga un tratamiento, pero lo entiendo. Entiendo que lo que yo estoy sintiendo, que este pesar o esto que siento tiene una explicación. No estoy loco en el sentirlo. Ya con eso es un alivio. Esto me imagino que Pablo les comentó del estudio, pero la verdad es que las manifestaciones clínicas
en la pediatría están dadas principalmente por un retraso y un crecimiento desproporcionado. Puede haber que se fusione los huesitos de la cabecita muy rápido, que se llama craneosinostosis, raquitismo, como les mencioné, que es radiológicamente se ve como un deshilachamiento del hueso, talla baja, la deformidad de las piernas, que es lo que uno trata de corregir con las hemiepifisiodiesis y las distintas cirugías de los traumatólogos, abscesos dentales, dolor, o muchas veces no es dolor, es cansancio osteoarticular y muscular, debilidad, etc. Y la verdad es que siempre es bueno mirarse uno mismo y compararse con el resto, y la verdad es que nuestro comportamiento del raquitismo es muy similar a lo que ya está descrito en la población general. Y esto se los mostró, sé que se los mostró el doctor, así que no me voy a detener en esto, pero la verdad es que tenemos ya suficientes conocimientos en nuestro país de cómo se comporta esta enfermedad. Ahora, algo que es muy relevante durante la infancia, primero, no hay, esta enfermedad no tiene nada que ver con la parte cognitiva, así que hay muchas veces los que son papás, muchas veces cuando uno tiene un hijo enfermo, tiende a, no sé si ser condescendiente o decir, no, es que no le voy a pedir esto. No, aquí se tiene que estudiar, tiene que hacerse buenas notas, porque aquí no tiene nada que ver el rendimiento escolar con el resto, así que uno exige igual, ¿ya? Pero sí, efectivamente, el patrón de crecimiento en un niño con raquitismo es muy distinto a un niño sin raquitismo. Al nacer, la verdad es que no hay diferencias con la población general, pero sí ya desde el año se empieza a ver una inflexión y una caída del carril de lo que uno espera normal para sexo y población general. Y ya a los 3 años la verdad es que se ve que se cae de la curva de crecimiento. La mayor diferencia se hace en pubertad. Antes de la pubertad, uno puede estar entre el percentil, en la parte inferior de la curva, pero no te distancias tanto. Pero se sabe que en pubertad, cuando tenemos nuestro estirón fisiológico, antes de ir a eso, los niños crecen a ciertas velocidades. Entonces, un niño tradicionalmente nace con 50 centímetros. Al año mide 75, o sea, el primer año creció 25 centímetros. Esa es la velocidad de crecimiento más grande que tiene un niño, ¿ya? Luego esa velocidad de crecimiento se va disminuyendo, y entre los 4 años y la pubertad se crece más o menos entre 4 y 6 centímetros al año, más o menos 4,5 a 5 al año. O sea, el primer año crecí 25, luego voy creciendo 5, 5, 5, 5, hasta que parte la pubertad. Y en la pubertad esta velocidad de crecimiento se tiene que doblar. O sea, yo tengo que crecer entre 9 a 10 centímetros al año. Y es ahí donde en los pacientes con raquitismo ellos no logran esta velocidad de crecimiento. Entonces muchas veces uno durante la prepubertad, con el tratamiento convencional calcio y fósforo, tú logras mantener quizás no los, como les digo, va entre 4 y 6 centímetros al año, probablemente van a ser 4, pero no me estoy distanciando tanto. Pero en pubertad claramente es ahí el gap, porque el tratamiento sigue manteniendo los 4 centímetros al año. No logra, el tratamiento convencional, no logra llevar a los 10 centímetros al año. Entonces el gap se nota en el estirón puberal, donde no genero mi estirón puberal, sino que mantengo creciendo la velocidad con la cual siempre estuve creciendo. Eso, entonces, la verdad es que nosotros en enfermedades raras, en distintas enfermedades, generamos curvas para la misma condición. Entonces, no sé si alguien tiene familiares con síndrome de Down, pero la verdad es que uno tiene curvas para síndrome de Down, y uno para las distintas enfermedades genéticas generas tus propias curvas, porque es difícil, no le puedes pedir exactamente lo mismo a un paciente que tiene una condición versus un paciente que no la tiene. Entonces uno, la verdad es que
comparas ambas cosas, claro, cómo me estoy comportando versus la población general, pero cómo me comporto con mis pares que tienen mi misma condición, porque son dos informaciones relevantes, ¿ya? Em, eh, pero sí, la verdad es que al final, claramente, hay más o menos 26 centímetros de diferencia con respecto a la población general. Con respecto al tratamiento, eh, los que saben aquí tenemos un tratamiento convencional, sales de fosfato y la vitamina D activa. Entonces aquí tengo mi pote, tengo la llave, quiero juntar agua, pero lamentablemente está fracturada, entonces se me escapa, se me escapa, se me escapa. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Es abrir más la llave, cosa de tratar de que esta olla se me suba más de agua, aun cuando se está escapando. Eh, pero muchas veces, o sea, esto es una forma paliativa de tratar de dar más para que actúe. Sin embargo, no estoy solucionando el problema, que es que sellar la olla que está fracturada. Entonces, damos sales de fosfato y las sales de fosfato es la que nos genera nuestras limitaciones, porque la verdad es que da dolor abdominal, da diarrea. Entonces, la tolerancia gastrointestinal es nuestro piedra de tope, porque la verdad es que muchas veces a mí me gustaría seguir subiendo más y más y más el fósforo, pero claramente si hay una intolerancia gástrica y voy a tener una diarrea tremenda, no me va a funcionar. No sé si aquí, no sé si aquí alguien se ha hecho endoscopía o colonoscopía, pero uno cuando tienes la preparación para la endoscopía le dan algo que se llama fleet fosfosoda, que al final es fósforo concentrado, súper concentrado. Entonces, claro, mucho fósforo me da diarrea. Y luego tenemos la vitamina D activa, que es para que absorba este fósforo y este calcio. Y el problema es que este tratamiento tiene, no es inocuo, puede generar problemas de nefrocalcinosis, de daño renal, de hiperpara. Esto no es, el culpable es el tratamiento que yo estoy dando. Lo que pasa es que no tratar es aún peor. Entonces siempre nosotros en la medicina y en la vida tenemos que muchas veces uno no opta, no elige, no vota por lo que más le convenza a uno, sino que uno dice, pucha, ¿qué es peor o qué es menos malo? Pucha, evidentemente aquí sopesa mejor el tratamiento a no hacer nada. Porque claramente sí, no hacer nada es mucho peor. La verdad es que antes del tratamiento las descripciones estaban dadas que ni siquiera los pacientes muchas veces podían caminar o deambular. Y tenemos este otro tratamiento que es al que ojalá podamos optar y que es este anticuerpo que lo que hace es evita esta acción del FG23. Su gran limitante es que es carísimo. Pero aquí la verdad es que es seguro, hay descritos ciertos efectos secundarios, pero la verdad es que es bastante seguro. Y hoy en día Pablo fue invitado a participar en no sé si se los presentó, un consenso de la JCM, que es como la agrupación más importante, que más peso, donde en los pacientes, no en los pacientes adultos, pero en los pacientes pediátricos, este debería ser el gold standard de tratamiento. Y donde ahí debería estar la pelea principalmente, porque es muy distinto cómo yo llego a ser adulto. Entonces, claramente, si yo tengo este tratamiento durante mi infancia, voy a haber generado o desarrollado mejor mis huesitos versus no tratado. Entonces, aquí son todos adultos, pero como yo a todos como adultos nos marco nuestra infancia. Entonces es súper importante cómo yo llego a mi etapa adulta. La verdad es que genera el control de la enfermedad, los parámetros bioquímicos, la verdad es que prácticamente se normalizan, uno ve la cicatrización, siempre en el seguimiento uno va pidiéndole radiografía a los pacientes y uno ve cómo este hueso que estaba deshilachado, la verdad es que mejora bastante,
con respecto al tratamiento convencional y evidentemente sin tratamiento. Y hay distintas formas de categorizarlo, no voy a entrar en eso. Hay otros outcomes como cómo es la fuerza, cómo es la potencia, mi capacidad física, de cómo me desenvuelvo, y también hay cambios súper importantes. También se vieron menos abscesos dentales, pero no disminuye el riesgo, porque como yo les comentaba, hay ciertas manifestaciones que no tienen que ver simplemente con la falta de fósforo. Y podemos mejorar el crecimiento, y esta es una pregunta que me hacen mucho, no solo en el raquitismo, sino en la osteogénesis imperfecta, en los distintos trastornos óseos que vemos. Y es que, doctor, ¿y si le damos hormona de crecimiento sirve? ¿Resulta? Démosle. Porque claro, este tratamiento es carísimo, la hormona de crecimiento también es muy cara, más o menos 300.000 pesos mensuales, o sea, en 2 años es un auto nuevo. Y les voy a comentar que los estudios que se han estudiado, o sea, los estudios que lo han evaluado, y después mi opinión personal. Entonces, este es un estudio alemán que evaluó hormona de crecimiento y terapia convencional con 3 años de observación, y la verdad es que sí hubo una leve ganancia con la población general, pero aquí no hubo una ganancia tan significativa. Este es otro estudio donde la verdad es que no vieron mucha diferencia, y este es otro estudio inglés donde también quisieron evaluar pacientes que se les indicó hormona de crecimiento en tratamiento con berozumab, o sea, quisieron ver el tratamiento vía asociado. Y la verdad es que sí, habían ganancias, pero primero quisieron ver que esto no hiciera mal. La verdad es que no hubo diferencia en el fósforo, o no fue peor, no hizo mal, pero la verdad es que a nosotros nos interesa saber si ganan o no ganan centímetros, y la verdad es que la ganancia es bien discreta. Entonces, en distintos estudios que han evaluado berozumab y hormona de crecimiento, la verdad es que la ganancia en centímetros no es mucha, son 3 centímetros con hormona de crecimiento versus sin hormona de crecimiento, gastándome 10 millones de pesos. Entonces la verdad es que por 3 centímetros es poco, no vale la pena. No vale la pena porque la hormona de crecimiento no es inocua, tiene efectos secundarios, sube la glicemia, hace subir la presión tanto a nivel intracraneal como sistémica. Entonces, no vale la pena un tratamiento de hormona de crecimiento en esta condición, porque la ganancia es muy poca, y la verdad es que la diferencia real es entre tratamiento convencional y berozumab. Pero si al berozumab le empezamos a agregar frenación de pubertad o hormona de crecimiento, la verdad es que la ganancia es muy discreta. Con respecto al tratamiento, el control bioquímico se logra rápidamente, el raquitismo mejora, la evidencia de crecimiento todavía es limitada. Hormona de crecimiento con berozumab hay escasa evidencia, y la verdad es que el beneficio es poco significativo. Con respecto al tratamiento con berozumab, el beneficio funcional es significativo y es seguro. Entonces, ¿en quiénes uno pensaría? Quizá lo ideal es que todos puedan acceder, pero en quienes uno debería dar más la pelea es si el raquitismo es refractario a la terapia convencional, si las fosfatasas siguen elevadas a pesar del tratamiento convencional, o si la verdad es que los efectos secundarios de la terapia convencional son realmente intolerables. Ahora, quiero detenerme, estoy terminando, me quedan 3 diapos. Se estudió también la composición corporal, o sea, en los pacientes con raquitismo, a través de distintos estudios, la composición corporal yo la puedo medir como el gold standard, es a través de una densitometría, donde evalúo composición corporal, o a través de otra
si lo quiero ver localizado a través de algo que se llama PQCT, que es como un escáner pero específico para medir composición. Pero también una buena evaluación son las impedanciometrías, ¿ya? Y ahí yo veo qué tanto es hueso, qué tanto es músculo, qué tanto es grasa. Se ha estudiado que la composición corporal en los pacientes con raquitismo tienen más grasita, tienen tendencia a generar más grasita. Y eso significa que tenemos que ser aún más cautelosos en cómo estamos nutriendo o qué estamos haciendo para disminuir ese riesgo que per se tengo. Con la terapia con Borosumab, la verdad es que se ve un poco de cambio en la composición corporal también, pero la verdad es que quizás está dada porque si yo tengo menos disconfort, probablemente tenga más energía para hacer más actividad y lograr un cambio efectivo en mi composición corporal. Y este gráfico simplemente habla de que con el tratamiento claramente mi relación grasa-masa magra mejora bastante. Entonces, ¿qué hacer en el día a día para mejorar el crecimiento? Primero, para cualquier niño, esto es para cualquier niño, no raquitismo, el dormir, acostarse temprano y dormir bien. No es cuántas, porque a mí la pregunta clásica, yo digo esto y me dicen, doctor, ¿cuántas horas tiene que dormir? No es cuántas horas tiene que dormir, es a qué hora debe irse a acostar. Porque no todos fisiológicamente somos iguales. Hay niños que necesitan 8, otros que necesitan 10, otros que necesitan 12. Pero las hormonas en general tienen ciclos. Yo no controlo mis hormonas a mi voluntad. Yo no digo, ahora voy a producir más testosterona o ahora voy a producir más hormona de crecimiento. No es así, sino que yo tengo ciclos. Yo no estoy tan desconectado de la naturaleza como creemos. No, somos parte de. Entonces, la hormona de crecimiento parte el ciclo a eso de las 8, 8 y media, va subiendo, hace un pic a medianoche y luego decae a las 8 de la mañana. Porque hay otra hormona que empieza a subir a las 7 de la mañana que se llama cortisol, que suprime la hormona de crecimiento. Entonces, no me sirve de nada quedarme dormido hasta las 12 del día porque yo no voy a crecer más con eso. Sí me impacta mucho el acostarme tarde, ¿ya? Entonces, acostarse temprano y dormir bien. La actividad física, cualquiera, todo sirve. El niño sedentario crece menos que el niño deportista. Eso es así. Efectivamente, el deporte moldea tu cuerpo. Entonces, hay deportes que, si ustedes ven a un rugbyista, son como cuadrados. Si ustedes ven a los futbolistas, suelen tener piernas anchas, gruesas. Todo lo que te haga saltar o elongar o rebotar ayuda a crecer. Por eso voleibol, básquetbol, handball, ir a la plaza y colgarse de las barras o hacer barras, pilates, yoga, hacer saltos en tijera que se llaman jumping jacks o hacer burpees, que es una plancha con salto. Tener al niño saltando logra crecer, genera un impacto distinto que efectivamente te hace crecer un poco más. Y lo otro, también la natación ayuda bastante por la carga distinta en el cartílago. Con respecto a la nutrición, la alimentación, o sea, hoy en día no vemos desnutrición, hoy en día nuestro problema es la obesidad y la nutrición influye mucho. Existe, yo les explico a mis pacientes que las proteínas estimulan la liberación de hormona de crecimiento y los azúcares inhiben la hormona de crecimiento. Entonces, aun cuando culturalmente tomamos 11, nutricionalmente no es buena idea terminar con una 11. Yo debería terminar mi alimentación con una proteína. Entonces, la idea es que yo termine el día con una tortilla de porotos verdes o con un atún con lechuga, pero no con un pan con manjar, porque ahí ya estoy como partiendo mal la noche, con una supresión de hormonas. Y bueno, tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, por distintos mecanismos, perjudican el crecimiento y quitan talla final. Nosotros crecemos mientras el cartílago de crecimiento lo permita y dejamos de crecer cuando el cartílago se fusiona al hueso. Si yo tengo una mala nutrición, o en este caso, en el raquitismo, donde el fósforo no tiene que llegar donde llega, claramente voy a tener un problema de crecimiento. Pero el sobrepeso y la obesidad acelera el envejecimiento e incluso acelera el envejecimiento del cartílago de crecimiento. Por lo tanto, hace que este cartílago se fusione al hueso más rápido
y me hace perder más talla. Entonces es realmente fundamental mantener al niño en sus parámetros antropométricos normales, o sea, un peso adecuado para la talla. Y por último, tenemos disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son sustancias que van a alterar mis hormonas. Y aquí, a nivel general, estamos viendo cómo la pubertad cada vez se está adelantando y cada vez vemos a más niños desarrollándose antes y más niñas menstruando más tempranamente. Y eso también va a tener un outcome. Lo que a la gente le suena es la soya, la manzanilla, la lavanda, que son fitoestrógenos, que una mujer adulta la rejuvenecen, pero en una niña y en un niño le están enviando la información a nuestro regulador principal, que es el cerebro, a una parte que se llama hipotálamo, que el sistema ya está cebado para partir. Pero eso no es lo más importante, la soya, la manzanilla y la lavanda, que es lo que más le suena. Sino que hay dos cosas, bueno, otras cosas que les suenan son los cosméticos. ¿Por qué? Porque los cosméticos, la mayoría están hechos a base de un aceite de árbol del té, tea tree oil, que también es un fitoestrógeno y va por la misma vía. Pero la verdad es que la evidencia de eso es bien baja. Lo que más evidencia tiene son dos cosas: el plástico caliente, la botella de plástico. Entonces, yo siempre le digo, no calienten cajas plásticas al microondas, no, hoy en día volvieron las tuppers de vidrio solo con tapa plástica, hoy en día volvieron las mamaderas de vidrio, porque por más que diga BPA free o no tiene, no, igual tiene, entonces igual incide. Hoy en día también, yo siempre les sugiero, hay unas botellas como de acero inoxidable, que es mucho mejor para llevar el agua, que los niños lleven agua. Un termo de acero inoxidable siempre va a ser mejor que el plástico propiamente tal. Pero lo que más evidencia tiene de disruptor endocrino son los alimentos, ¿ya? Y es aquí donde está muy normalizado. Yo veo a los papás en el supermercado metiendo jugo en caja, barra de cereal, galleta. No, estamos dañando a nuestros niños, eso está mal. No es que está mal hacerlo. Muchas veces uno compra cosas creyendo que son buenas y no lo son. Y muchas veces uno no tiene conocimiento de cuál es el problema. Uno tiene que, y es aquí donde los invito a interiorizarse y a estudiar un poquito de leer los etiquetados nutricionales, porque uno está acostumbrado a leer con las calorías, así como, oh, es que tiene. Por ejemplo, la gente cree que las barritas en línea son súper sanas. No, no lo son. Mientras más ingrediente tiene algo, peor es. Yo tengo que saber, si yo no sé lo que es, no es buena idea metérmelo a la boca, ¿ya? Entonces partamos por ahí. Por ejemplo, si ustedes compran una crema, vamos a hacer fideos con crema. Si ustedes compran la crema en tarro, dice crema de leche. Pero si ustedes compran la crema en cajita, dice carragenina, maltodextrina, 3 cosas más y crema de leche. Entonces eso ya no es crema de leche. Tiene crema de leche para que lo puedan vender como crema de leche y yo creo que es crema de leche. ¿Pero es crema de leche? No, no lo es. Eso es muchas cosas. La gente tiene la concepción, por ejemplo, que el pan de molde es más sano. No, es mucho más sano una marraqueta, que es agua, harina y sal. Entonces es ahí donde uno lee el etiquetado y dice 22 ingredientes. No, no es buena idea. La gente tiene la concepción de que el jamón de pavo es más sano. No, si ustedes leen el etiquetado nutricional del jamón de pavo, 18 ingredientes. Mucho más sano el jamón de pierna, que es la pierna cocida, rebanada. Entonces, lamentablemente, la información está, uno tiene que ir a buscarla hoy en día. Entonces, justificarse es que hay que interiorizarse un poquito más. Y como les digo, si yo no sé lo que tiene o si yo no entiendo lo que es la dimetil 3,4 celulosa, ¿es buena idea metérmelo a la boca? No, la verdad es que no. Uno mismo, cuando uno es papá de niños chicos, uno les va sacando todas las cosas de la boca a los niños porque uno sabe que es malo. Bueno, uno mismo debe hacer eso con uno mismo también.
¿ya? Entonces a ellos les digo que la colación siempre, probablemente los que son adultos, sobre todo más grandes de mi generación, a mí jamás me mandaron un jugo en caja, una braceral, una galleta, pero nunca. Yo llevaba una manzana, una pera, lo que había en la casa, tomaba agua, ni siquiera llevaba una botella de agua, tomaba agua del baño del colegio. Entonces es ahí donde en esto de creer que es mejor estamos empeorando la salud en estos niños con cosas del día a día, ¿ya? Y uno también, qué sé yo, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, y uno empieza a comprar papitas, ramitas. La verdad es que no, palitos de apio, palitos de zanahoria, tomatitos con una hojita de albahaca o un queso con una hojita de albahaca, va a ser mucho más sano y muchas veces la gente, insisto, se fija en las calorías de algo, pero muchas mejor hacer más actividad física, quizás comer algo más calórico, pero que tiene menos ingredientes. Porque al final cuando tiene muchos ingredientes me produce una inflamación persistente del cuerpo que me provoca muchas enfermedades. Y eso es para no solo los hijos con raquitismo, eso es para todos los hijos, ¿ya? Entonces hay muchas otras sustancias, esto es solo para que lo sepan de cultura general. Y con eso concluyo. Muchas gracias, doctor Sánchez, por la charla. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Ahí Fara va a estar con el micrófono para quien quiera hacerle algún comentario, pregunta al doctor. Ahí tenemos una pregunta, querida líder de la manada, por favor. Hola, doctor. Tengo una duda. Cuando tú hablas del Buruzumab, ¿así se llama? Cuando un paciente... Cuando un paciente, niño, digamos, lo comienza a ocupar, ¿eso va a tener un término o el paciente tiene que usarlo per se, digamos, toda la vida? ¿O existe, de dejar al paciente este biológico, se retrasa? O sea, ¿vuelve a cero? No. ¿Hay evidencia científica que diga que si el paciente lo deja, eso va a sufrir ciertas características, un cierto daño al dejar el medicamento? No, y por eso evidentemente van a haber ciertos síntomas que sí va a presentar que antes no tenía, pero la verdad es que la terapia, aun cuando se preconiza que es de por vida, porque claro, no voy a dejar de tener la condición genética, hay una etapa que es mucho más importante. Entonces, en el menor de edad, hasta que yo termino mi pubertad y hasta que yo logro mi hueso se crea y se genera totalmente, esa es la etapa más importante. Por lo tanto, si yo tuviese que pelear el tratamiento, la verdad es que la primera pelea que yo daría sería desde que se diagnostica hasta que completa su pubertad. Que no todas las personas completamos la pubertad a la misma edad, entonces uno probablemente haga el corte de los 18 años, pero esa es la etapa más importante porque como les explicaba, como yo llego a mi etapa adulta, es muy distinto. Y claro, en etapa adulta, evidentemente el tratamiento mejora los síntomas, pero es muy distinto como yo llegué con mi desarrollo óseo, como yo llegué con mi alineamiento, cuántas cirugías yo requerí, cuántos fierros tengo en el cuerpo, es muy distinto como llego. Entonces, si yo llego, si yo la primera parte de la carrera la hago bien, la verdad es que probablemente pueda seguir corriendo la carrera de mejor forma, así yo ya llegué mal. Muchas gracias por la pregunta y también por la respuesta. Ahí tenemos la última pregunta para ella. Gracias, doctor. Muy buena su presentación, muy clara también, aunque tiene muchos datos científicos que a veces son difíciles de entender a cabalidad, pero se entendió bastante bien. Yo tenía una consulta que me nació del punto de que usted estuvo hablando de que hay terapias complementarias. Hablemos de que Buruzumab podría ser una alternativa, pero ¿qué otro medicamento o qué otra opción se podría dar complementaria a este medicamento? Quizás potenciar la nutrición, como decía usted, o otro medicamento. A ver, aquí este es un todo. Entonces aquí
la parte de fisiatría, la parte de musculación, la parte kinésica, la parte de rehabilitación motora y de generar, dado que, claro, mi hueso no va a estar formado del todo, la idea es que tener mi músculo y mi composición corporal lo mejor posible, esa parte va sí o sí, o sea, la nutrición, el deporte, etc. Desde lo farmacológico, se sabe que el Borosumab o los que ya llevan varios años con tratamiento, muchas veces hay algunos doctores que con Borosumab igual dejan un poquito de fósforo porque no es así como el sello no es 100, igual filtra un poquito, ¿ya? Entonces muchas veces uno igual tiene que ocupar no las mismas dosis de fósforo que generen problemas gastrointestinales, pero sí un poquito más. La verdad es que, y como te digo, como recién esto está en investigación, se están probando otros medicamentos. Con el hormona-crecimiento se intentó y la verdad es que 3 centímetros más o menos es poco significativo para el costo y para el riesgo. Entonces, en otras condiciones que el hormona-crecimiento es muy útil, en esta no lo es. Y hay ciertas otras cosas que la verdad es que no están solo dirigidas a esto, sino que son más en global y por eso me tomé la libertad de comentar estas 2 últimas diapos porque hay otras cosas que tienen más que ver con qué es lo que estoy haciendo por mi niño que viva lo más sano, y eso va como lo estoy criando. Perfecto. Entonces sería, más que nada, fuera de la terapia no estándar, sino que esta otra terapia, más el tema de como un abordaje... Es que tiene que haber un abordaje integral, nutricional, deportivo. Sí, por supuesto que sí. Y también muchas veces desde la psicoterapia, de las expectativas, porque cuando a ti te ofrecen un tratamiento uno siempre va con muchas expectativas y muchas veces resulta frustrante que todas tus expectativas no se cumplen, porque sí, pues porque así es la vida, si uno sí se ilusiona y no todo es al 100, no todo es... no necesariamente todo lo que uno esperaba del tratamiento lo va a lograr con el tratamiento. Y eso es en todos los tratamientos. Y muchas veces uno, para lograr todos los objetivos, tienes que hacer más cosas que solo un fármaco. Perfecto, muchas gracias, doctor. Agradecemos nuevamente a los expertos. Le voy a invitar a que me acompañe un poquito más hacia el centro porque también para nosotros es muy importante su participación, su conocimiento y también la forma muy amable que nos lo transmiten. Y también quiero invitar a un amiguito, mi colega de modo de QLH, al Benja, que le va a entregar un pequeño reconocimiento en agradecimiento a... Muchas gracias. Miremos ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo solo agradecer la invitación y felicitarlos por esta instancia, porque la verdad es que todas las cosas se logran desde los pacientes. La verdad es que aunque ustedes no lo crean, son mucho más importantes para la presión y para conseguir cosas ustedes que los médicos. Así lo fue con muchos tratamientos. Así yo soy endocrinólogo y una de las cosas que, por ejemplo, revolucionó el tratamiento de los diabéticos es la bomba de insulina. Y si no hubiese sido por la presión de los mismos pacientes, no se habría logrado. Entonces, yo les digo que ustedes están haciendo historia y son ustedes los que van a cambiar el trayecto de las generaciones que vienen con raquitismo. Así que felicitaciones a ustedes también. Gracias.